Matemáticas a tu alcance. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros televidentes a una edición más de su programa Matemáticas a tu alcance. Yo soy Abel Eduardo Casco y estoy muy contento de poder compartir con ustedes en este programa y ayudarles a incrementar su conocimiento en el área de matemáticas. Como siempre, en todos los programas, siempre elegimos un tema para poder desarrollarlo en cada una de las secciones. Este tema es el desarrollo de sólidos geométricos, especialmente para quinto grado. Espero que usted ya esté preparado para poder comenzar. No sin antes decirle que este programa es auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Así que damos inicio a nuestra primera sección, Matemáticas Prácticas. Buenas tardes. Nuevamente le damos la más cordial bienvenida a nuestra sección Matemáticas Prácticas. Hoy vamos a compartir con ustedes un tema de quinto grado y espero pues que sea para todos aquellos que nos están viendo y que están siempre pendientes de nuestro programa, pues de mucho aprendizaje. Dania, ¿qué traemos este día para nuestro público? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este programa Matemáticas Prácticas. El día de hoy traemos un tema muy importante que es sólido geométrico. Como usted lo dijo, se aborda en quinto grado. Y bueno, traemos un problema, ¿verdad? Como todos los sábados, un problema muy interesante que a continuación se lo vamos a leer. Juana quiere construir una caja con forma de un prisma rectangular para ordenar sus lápices. ¿Cómo será el dibujo del desarrollo para construirlo? Muy interesante el problema que nos acaba de leer Dania. Es un tema pues que creo que todos en casa estarán ahí inquietos en saber cómo se resuelve. En primer lugar, ¿qué es un desarrollo? Y muy importante, ¿qué es un prisma rectangular? ¿Qué otras cosas debemos de saber, cree usted, Dania? Así es, déjeme decirle que este tema pues se abordan en grados anteriores, solo que los estudiantes elaboran modelos, ¿verdad?, de prismas rectangulares y de sólidos geométricos, pero los calcan, ellos no los construyen. Ahora bien, aquí en quinto grado ellos van a tener que construirlo, pero tienen que saber los conceptos de caras, ¿verdad?, que lo que es un prisma rectangular en este caso, ¿va?, que es el que nos interesa en el problema. Y muy importante, tienen que recordarse qué es un sólido geométrico, ¿va?, porque esa es una base que vamos a tener que manejar muy solventemente para poderlo construir, recordar cuáles son todos esos sólidos. Entonces nosotros, como siempre, vamos a darles algunas ideas básicas que debemos de manejar para resolver el problema. Así que vamos a ver la primera gráfica de este día que les ayudará a ustedes para la resolución de nuestro problema. Sólidos geométricos. Recordemos los nombres de los sólidos geométricos. Aquí tenemos una actividad que nos dice, diga el nombre de cada sólido geométrico. Y ustedes pueden observar, en primer lugar, tenemos ahí la primera figura que es un cubo. Ese es nuestro primer sólido geométrico. El número 2 es un prisma rectangular. Ojo, que es parte de nuestro problema. 3, tenemos el prisma triangular. Vean ustedes las características que tiene este sólido. El 4 es una pirámide cuadrangular. El número 5 es una pirámide triangular. El 6 es un cilindro. El 7 es un cono. Y el 8 es una esfera, que son sólidos que ya se han estudiado en años anteriores. Bien, en la gráfica anterior pudieron observar todos los sólidos geométricos que se conocen en este grado. Son en total de 8, pero hay características que los diferencian a cada uno de ellos. Pues, ustedes pudieron ver que algunos tienen caras planas y otros tienen caras curvas, ¿verdad? En este caso que lo pudimos ver, y de alguna manera ustedes pudieron identificar cuál es el que necesita Juana, ¿verdad? Ahí está en uno de los en uno de los sólidos geométricos, que en este caso era el número 2, si se recuerdan de la gráfica. Sí, es así, pues pudieron ustedes observar que los sólidos están constituidos por caras, ¿verdad? Y que esas caras son también ya figuras geométricas que conocen como cuadrados, rectángulos, triángulos, y dependiendo de cómo se conforman y se unen esas caras es que formamos los cubos, las pirámides, los prismas, y si estas caras, bueno, son curvas, ya eso nos forma un tipo especial de sólidos como el cilindro, el cono y la esfera. Así que creo yo que ya hemos recordado a todos aquellos que se les había olvidado cuáles son los sólidos, los que se han estudiado hasta quinto año. Vamos a ver la siguiente gráfica. Patrón de un sólido geométrico.
Los patrones son dibujos que representan al mismo tiempo todas las caras de los sólidos, como si fueran cortados y extendidos sobre un plano. A este tipo de dibujo se le llama desarrollo. Nuevamente observamos en la gráfica pues que debemos de conocer qué es el desarrollo de un sólido, y eso lo tenemos asociado a lo que es patrón. Un patrón, como se hace en costura, aquellas personas que costuran hacen sus patrones para hacer un vestido. Más o menos la misma idea es un patrón de un sólido geométrico. Vamos a desplegar las caras, que ya sabemos que un sólido está constituido por caras, entonces lo vamos a desplegar sobre una superficie, todas las caras, y ver cómo se tienen que disponer para que al momento de que formemos el sólido, realmente quede un sólido como uno espera, ¿verdad? Y es tomar en cuenta el hecho de que cuando dibujamos las caras del sólido que nos interesa, ¿verdad? El desarrollo, hay que saber dónde van esas caras, porque no es en cualquier lugar que nosotros podemos dibujar las caras, porque al formar la figura, posiblemente no lleguemos a formar la figura que necesitamos o queden vistas, ¿verdad? Sobrepuestas. Sobrepuestas, y que realmente no se forme el sólido que esperamos. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo debe ser ese despliegue de las caras y esa disposición de cada una de ellas para que al momento de hacer los dobleces pertinentes y formar el sólido, realmente formamos el sólido que pretendemos y no quede una cara sobre otra y realmente formemos lo que queríamos, ya sea prisma, ya sea cubo, ya sea pirámide. Sí, también si a algunos estudiantes, por ejemplo, les cuesta imaginarse, ¿verdad? Un patrón, entonces pueden hacer uso de cuadrícula para ir dibujando las posibles caras que van a ir formando lo que es el prisma deseado, para que al final lleguen a obtener las caras que corresponden al prisma que les interesa. Bueno, veamos otra gráfica que nos va a dar más ilustración sobre nuestro problema. Diga cuál de los siguientes dibujos presentados es un desarrollo correcto del cubo. Observamos 5 desarrollos y vemos que el número 1 es un desarrollo correcto. El número 2 también es correcto. El 3, ustedes pueden observar, ahí se dice que es un desarrollo incorrecto. Observen la característica que hay entre el 3, el 2 y el 1. ¿En qué difieren? El 4 también es un modelo incorrecto. El número 5 también es incorrecto. Debemos de analizar qué cosas tienen en particular los que son incorrectos y qué cosas tienen en particular los que son correctos. En la gráfica anterior se les presentaban el modelo de desarrollo de un cubo y usted dejaba una interrogante anterior, ¿verdad? De que en qué difieren los dos primeros que eran correctos en relación al 3, 4 y 5 que nos daba como respuesta incorrecta. Y es el hecho de que en el 1 y el 2, al formar el modelo del cubo, pues va a quedar exactamente el cubo. Y en el resto, que son incorrectos, al formarlo de alguna manera habrán caras que se van a sobreponer sobre la otra cara y no va a quedar el cubo que nosotros necesitamos formar. Así es. Hay que buscar un patrón. Usualmente cuando uno enseña este tema a los niños de 5º grado, lo que se hace es buscar un patrón. ¿Qué cosas debemos considerar para que aquellos patrones o aquellos desarrollos que nosotros hacemos de un X sólido, en este caso el cubo, sean correctos? Y una de las cosas que podemos ver es que debe haber, en este caso, en el 1 y el 2, que hay 4 caras seguidas y 2 que alternas que están en diferentes lados de esos 4 seguidas. Entonces es algo interesante que deben de ir viendo. En el caso de los incorrectos vemos que en uno de ellos habían 5 caras seguidas y solamente una en un lado de las 5 caras. Entonces ese nos da la idea de que por ahí no vamos a poder formar un cubo. Si los doblamos, vamos a ver que va a quedar una cara sobre la otra y que va a quedar una sin poder cubrirla. Así que hay que tener mucho cuidado al momento de analizar qué cosas son las que debemos de tomar en consideración para ver si un modelo es o no correcto para formar una figura geométrica. Sí, es que de alguna manera, hay que ir razonando, ¿verdad? No es algo de que a la primera vista uno lo va a hacer y ya, ¿verdad? Tiene que ir a veces borrando y haciendo, pero va a haber un momento en que se van a aprender
el patrón, ¿verdad? O el desarrollo del modelo que se les y pide. no es tanto el aprender en sí, sino que vayan analizando la lógica, buscar ese patrón, y de esta forma nosotros vamos desarrollando ese pensamiento analítico en nuestros alumnos, y no solamente que vaya a ser mecánico, que yo ya le dé el modelo y que de eso ya ellos formen el cubo. La idea es más bien que ellos generen esos modelos, y ya vamos a ver más adelante que hay más posibilidades. Así que veamos la siguiente gráfica, que también nos van a aportar mucho para nuestro problema. Ejemplo, Carlos quiere construir un cubo de papel para usarlo como dado y jugar con él. ¿Cómo será el patrón para poder construir un cubo? Podemos ver en la imagen que se les presenta el proceso que se sigue para llegar a lo que es el modelo del desarrollo del cubo. De alguna manera esto les va a ayudar para ir encontrando la respuesta al problema que se les presentó al inicio. Bueno, ahí pueden ustedes observar que lo estamos haciendo en el proceso inverso. Tenemos el cubo construido y lo cortamos. Eso es lo que hace Carlos, ¿verdad? Cortar el cubo, todas las caras, y ver cómo es que se formó ese cubo. Es un proceso inverso, ¿verdad? Ahora, la idea que nosotros estamos manejando y que Juana quiere hacer es hacer el desarrollo. No parte de la caja, sino que hace el desarrollo para poder construir la caja. Creo que ya tenemos todos los elementos, Dania, para poder resolver el problema. Entonces, creo que todos deben tomar su lápiz y papel y comenzar a resolverlo. Y esperamos que al final del programa pues obtengan la respuesta que nosotros proponemos. Pueden usar, ¿verdad?, otras estrategias, pero llegar a la misma respuesta de alguna manera. En esta primera parte de Matemáticas Prácticas hemos visto algunos ejemplos en los cuales nos ayudan a poder visualizar cómo podemos llegar al resultado del problema planteado al inicio del programa. Así que espero que usted haya comprendido y no tenga dificultad para poder llegar al resultado. Les sugiero que aproveche las pausas para poder trabajar en ello. Y vamos a la primera pausa comercial. No nos cambien. Matemáticas a tu alcance.